Eres un chico de 25 años. Hey, what happened? Trabajas como periodista. Tu jefe te asigna un artículo. Debe tratar sobre el Club de los 27. Tú sugieres algo nuevo. Le comentas que te gustaría publicar algo, pero sobre el Club de los 21, ya han sucedido 3 casos con jóvenes músicos cuyo deceso se produjo a esa edad. A él le parece genial la idea. It's showtime! Comienzas tu artículo hablando sobre Lil Peep, un chico que llamaba la atención por su rostro completamente tatuado y sus emotivas letras, que arrastraba fuertes traumas de la infancia. Atravesaba fuertes problemas de ansiedad, por ello frecuentaba el uso de sustancias prohibidas y pastillas para calmar todo ese dolor. Su muerte a los 21 años sigue siendo un misterio. El segundo caso que mencionaste fue el de XXXTentacion, un rapero americano que falleció a los 20 años en un hospital, tras recibir un disparo dentro de su auto, cuando salía de una tienda de motos. En un principio se habló de ajuste de cuentas entre rivales musicales, pero la policía determinó que había muerto durante un intento de asalto a mano armada, en el que le sustrajeron una fuerte suma de dinero. El tercer y último caso fue el de Juice WRLD, un joven rapero de 21 años, que luchaba contra la depresión y la ansiedad. Una sobredosis de sustancias lo condujo a la muerte. Oh my God. Le enviaste el artículo a tu jefe, él aprobó su contenido, le pareció bastante completo, además de lamentar la trágica muerte de esas jóvenes promesas de la música. Después de leerlo. Incidente, el reportero que investigó el Club de los 21, Estados Unidos, 2025. Hola chicos, antes de empezar quiero recomendarles un canal increíble que hace unos voids buenísimos, súper recomendado. El canal se llama Don Teban. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Eres un hombre muy poderoso. Cuentas con 40 años. Eres un criminal brillante. Todos hablan de ti. Ser despiadado te ha dado renombre. Desertaste del ejército sin pensarlo demasiado, para formar parte del brazo armado de un temido cartel. Llegaste a ser considerado uno de los más sanguinarios asesinos. Descubrieron que te gustaba deshacerte de tus enemigos, rociándolos con aceite o gasolina y, posteriormente, prendiéndolos en fuego, dentro de contenedores. Otra práctica común para ti era desmembrar a tus víctimas cuando todavía estaban vivas. También desprenderles la piel de la cara, para evitar que fueran identificados. Eras fiel creyente de ciertas deidades, y te gustaban mucho las prácticas de la religión Yoruba. Allí te pedían que comieras el corazón de tus víctimas, para hacerte sentir invencible. Asesinaste más de 500 personas, contabas con todo un equipo especializado que investigaban los métodos más efectivos para asesinar sin dejar ningún tipo de rastro. Oh my God. Uno de ellos te sugirió el uso de una especie de Botox, capaz de causar un infarto en la víctima, sin ser detectado en la autopsia de rigor. Eso te pareció genial. Estabas consciente que amabas matar personas, te agradaba ver su sufrimiento antes de morir, eras un psicópata que temía ser traicionado todo el tiempo, por ello despertabas el temor en todos los que formaban parte de tu entorno. Todo llegó a su fin hoy, cuando ibas a bordo de tu lujosa camioneta, fuiste capturado por las autoridades de tu país, para quienes eras todo un trofeo. Incidente, el Z40, el criminal más temido, México, 2013. Eres un joven de 20 años. Amas el peligro. Estás involucrado en negocios turbios. Operas para el mundo del narco. Acabas de hacer una vuelta peligrosa. Interpol está realizando tu búsqueda por cielo y tierra. Eres el autor intelectual de un homicidio múltiple que ha sacudido a todo un país. El asesinato de 3 jóvenes sacudió a Argentina, luego de que el crimen fuera transmitido en vivo por redes sociales. 3 chicas, 2 de 20 años y una de 15 fueron asesinadas. Luego de iniciar las investigaciones, la policía determinó que tú estás detrás del hecho. Sin duda lo ocurrido tiene un sello narco.
Por todos los medios, la noticia se difundió con gran relevancia, describen con detalles cómo las cámaras de seguridad captaron el momento en el que las chicas abordaron aquella camioneta blanca que enviaste para que las recogiera. Por supuesto, todo se trató de un engaño, diste la orden de que esas chicas desaparecieran de este plano, y tus sicarios, sin dudarlo, cumplieron. Las muchachas fueron torturadas, asesinadas y sus cuerpos divididos en partes. Posteriormente, sus restos quedaron enterrados en el patio de la casa donde se ejecutó el plan. Querías dar un mensaje fuerte y claro, nada mejor que hacerlo a la manera 2.0, utilizas las redes sociales. Todo el evento fue transmitido en vivo por un canal cerrado en Instagram, donde 45 personas observaron dicha transmisión. Al transmitir la tortura de las jóvenes en vivo, pretendías amedrentar a quienes accedieran a la transmisión. Esto le pasa al que me roba droga, dijiste en plena transmisión, te mantienes alerta y activo huyendo de la policía, ya has hecho esto muchas veces. Incidente, ¿quién es el narco peruano que ordenó la ejecución de las 3 chicas? Argentina, 2025. Hoy es un día diferente. Tus padres te llevarán al cine. Van a ver una gran película. Será genial ver a Ralph el Demoledor. Han llegado al lugar, estás emocionado, tu padre te ha traído a ti y a tu hermana, pregunta si quieren el combo de palomitas y refrescos o el de papas fritas. Te encantan las palomitas, pides un combo gigante, tu hermana prefirió las papas, ya están en la entrada de la sala, todo está muy oscuro, un chico los orienta. Toman los asientos del centro de la sala, allí se puede ver todo mucho mejor, genial, ya ha comenzado, los colores son espectaculares. Estás muy concentrado mirando la película, espera. Se escucha un sonido potente, como si fuera un disparo, está muy cerca. Dios santo, no puede ser, se trata de una bala perdida y ha dado precisamente en tu cabecita. Sentiste algo extraño, pero de pronto ya no sabías de nada. Todos en el cine se asustaron, tu padre entre la oscuridad a medias pudo ver que la bala te hirió, la proyección de la película fue interrumpida. Fuiste trasladado hasta un hospital donde recibiste atención médica urgente, todos estaban en shock, el personal médico hizo todo lo posible por salvarte, pero fue inútil. 2 días después, ya no estabas aquí, la tragedia conmocionó a toda la sociedad y generó una gran indignación. La policía se encontraba tras la pista del responsable de lo sucedido, la bala perdida correspondía a un arma calibre 9 milímetros. Incidente, bala perdida quita la vida a un niño en el Cinépolis de Iztapalapa, México, 2012. Vaya, gracias y felicidades por llegar hasta acá, comenta cuál fue tu incidente favorito y si los Void Memes te gustan, suscribirse no es una mala idea, recuerden cumplir la meta de likes, yo soy Ger y nos vemos pronto.